Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Se nos propone en este día venerar y honrar la memoria de San Francisco Javier, sacerdote, misionero jesuita, originario de Navarra, España. Él fue uno de los primeros 7 seguidores de San Ignacio de Loyola. Francisco Javier fue un loquísimo enamorado de Jesucristo, misionero incansable de soberana grandeza. Fue el gran conquistador de Oriente, de China y Japón. Él siempre iba al frente abriendo camino a un ejército de misioneros que anunciaban alegres las buenas nuevas de Jesús entre muchos peligros. Tenía un corazón tan grande y tan generoso que se le conoce como el gigante de las misiones. Fue, sin lugar a dudas, un gran apóstol de los tiempos modernos, tanto como lo fue San Pablo en tiempos antiguos. Cuentan que en una ocasión, mirando de lejos una isla llena de habitantes y deseando contagiar a todos su pasión evangelizadora, dijo: si no encuentro una barca, iré a ellos nadando. Después de 11 años de ardua evangelización, murió de fiebre el 3 de diciembre de 1552, abandonado en una choza pobrísima en una isla, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía tan solo 46 años. A su funeral solo asistieron un catequista que lo asistía, un portugués y 2 fieles mulatos. Cuando más tarde sus compañeros quisieron llevarse sus restos, encontraron su cuerpo incorrupto, y así se conserva aún hoy en día. Francisco Javier fue declarado santo en 1622 junto con sus amigos Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Qué hermosas y qué motivadoras que son las historias de los santos. Dan ganas de luchar más y más para alcanzar la santidad. Durante las 2 primeras semanas de Adviento, la Iglesia nos propone meditar los textos del profeta Isaías en la primera lectura. Isaías fue uno de los más grandes testigos y profetas de la espera mesiánica, el profeta de la esperanza. Vivió unos 8 siglos antes que Jesús. Habitaba en Jerusalén. Él había visto cómo los asirios habían derrumbado el reino del norte y veía venir lo mismo para el reino del sur. Es por eso que, contra todo pronóstico, el profeta anuncia la esperanza de un Mesías que traerá para todos la paz. Irán a verlo todas las naciones,
y subirán hacia él muchos pueblos diciendo, vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no se alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Todo esto decía Isaías con el corazón lleno de alegría y de esperanza. Y cuánto bien nos hace escuchar sus palabras hoy en día. En medio de nuestro mundo tan oscuro, a veces, y esta sociedad tan convulsa y violenta, el anuncio de Isaías nos hace volver a la espera alegre en el Señor. Nos hace mirar al futuro con una nueva visión, con alegría y con esperanza. Para Isaías, Jerusalén sería como el faro que desde lo alto iluminaría a todos los pueblos. Nuestra iglesia debe de ser hoy ese faro que ilumine el camino de tantos que caminan en las tinieblas de la confusión y del engaño. Para nadie es un secreto. Las tinieblas se han ido apoderando de nuestro mundo, de nuestros hogares, de nuestras comunidades. La oscuridad nos acecha todos los días y de distintas maneras y desde distintos flancos. Sin embargo, desde antiguo, Dios quiere enseñarnos sus caminos, que son caminos de luz y que son luz eterna. Hace muchos siglos, el Señor hizo llegar este mensaje por medio de Isaías. Hoy, el Señor necesita de una iglesia valiente que esté dispuesta a poner en alto la luz que ya nos ha traído Jesús. Este mundo necesita de muchos profetas como Isaías, profetas de la esperanza, que señalen el rumbo a los que se han perdido. Isaías profetizaba que habría paz. De las espadas se forjarán arados, de las lanzas podaderas, y nadie levantará la espada contra nadie. No habrá guerra. Tenemos hoy la triste experiencia de muchas espadas levantadas en tantos países, en atentados y guerras fratricidas, guerras entre hermanos, guerra en Nicaragua, guerra en Venezuela, violencia y maldad en nuestras calles, guerras en las familias, guerras en los grupos de iglesia, guerras internas en nuestros corazones. ¿Y qué nos dice esto? Que nos estamos anunciando, que no estamos anunciando ni abriendo el camino al príncipe de la paz como debiéramos. Si hay guerra, es porque no nos hemos dejado instruir por él. La paz comienza por uno mismo, y es urgente, y más que necesario, hacer efectiva la paz que nos trae el Señor. Convirtamos en este Adviento nuestras espadas en arados. En lugar de pelearnos los unos con los otros, pongámonos a trabajar. Convirtamos nuestras lanzas en podaderas. En lugar de herirnos y hacernos daño, pongámonos a podar nuestro corazón. Pongamos abajo las armas
y dejémonos instruir por el Señor de la paz. Solo entonces veremos un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Es hermosa la invitación que el profeta le hace al pueblo de Judá y también a nosotros en este momento. Vengan y caminemos a la luz del Señor. ¿Para qué? Para que por fin podamos disfrutar de su reino establecido definitivamente y vivir en completa paz y gozo. En el Evangelio nos encontramos precisamente con el príncipe de la paz, que ha venido a establecer la unidad del pueblo de Dios. Jesús es aquel que supera todas las divisiones y acoge con admiración a este centurión, que era considerado por todos como un excluido, un marginado, un pagano. Dios ha creado todo en la unidad y en el amor. Ha sido el mal espíritu, el diablo, quien en su envidia ha suscitado las divisiones y las discordias, separando a las personas entre sí. Cada uno de nuestros pecados ha introducido en el mundo una nueva forma de división. Las discriminaciones, las calumnias, las mentiras, los prejuicios, los chismes, los celos, las envidias, el egoísmo, la prepotencia, la soberbia, el orgullo, son pecados nuestros que causan división y discordia. Muchas divisiones son fruto de nuestros pecados, de nuestras faltas de amor al prójimo, de nuestra falta de humildad y de caridad que claramente manifestamos al sentirnos mejores y superiores a los demás. Todos los seres humanos tenemos una inmensa necesidad de sentirnos amados, de ser apreciados, respetados y valorados. Pero, qué mal que respondemos a las necesidades de los demás. Todos queremos ser amados, pero no queremos practicar la caridad. Todos queremos ser valorados, pero no sabemos valorar a los demás. Todos queremos que nuestros sueños, ideas, planes y proyectos sean los primeros, y no nos detenemos a admirar los sueños, las ideas, los planes y proyectos de los demás. Todos queremos ser perdonados, pero ¿cómo nos cuesta perdonar a los demás? Todos nos lamentamos de las divisiones que tanto nos lastiman, pero ignoramos o justificamos el dolor que nosotros hemos causado a los demás. Jesús ha venido a suprimir todas esas divisiones, a levantar todas estas barreras. Jesús es el carpintero de Nazaret, experto en construir puentes y derribar murallas. Él ha venido para reunirnos a todos en un solo cuerpo. Jesús no quiere más divisiones, porque todos somos hijos de Dios. Para Él no existen diferencias de raza, color de piel, condición social o económica. Para Él todos somos iguales, los patrones y los empleados, los creyentes y los ateos, los santos y los pecadores. Todos somos hijos e hijas de Dios. Si como iglesia llegáramos al entendimiento divino de esta verdad, todo sería muy distinto. No habría ya más disputas entre nosotros por demostrar quién de todos es el que tiene la razón, quién de todos tiene la verdad. La verdad es una y se llama Jesús. Las discordias y las divisiones son las estrategias pensadas por el mal
para estancar a la iglesia. Así nos mantiene el mal, distraídos, inútiles, infecundos y divididos. Y Jesús, mientras camina por Cafarnaún, tenía un claro objetivo en su mente: unirnos a todos en un solo cuerpo. Y una ocasión ideal se le presenta cuando a sus pies se arrodilla este centurión romano, que con un corazón muy humilde pide un milagro que ni siquiera es para él, sino para uno de sus siervos. Y Jesús hace a este pagano el elogio más grande. Lo coloca por encima de todos los creyentes tradicionales, incluso por encima de sus propios discípulos. Verdaderamente, no he encontrado tanta fe en Israel. El centurión romano es reconocido por el mismo Jesús como el creyente más humilde. Señor, yo no soy digno. A Jesús lo que le impresiona es la fe humilde de un corazón que se sabe indigno de su amor. Definitivamente Jesús sentía y sigue aún sintiendo nostalgia por las almas de los paganos, los excluidos, los marginados. Jesús siente nostalgia por los que son juzgados y señalados por todos como malos y pecadores. Jesús sigue anhelando reunirnos a todos. Jesús anhela una iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Él desea que salgamos ya de nuestra triste y cómoda condición embotada, adormecida y satisfecha, para que vayamos al encuentro de tantas almas que viven en la marginación y el rechazo. Jesús buscó fe entre los que le seguían y no encontró más que seguidores habituados, haraganes, enmohecidos por la rutina, practicantes sin alegría, creyentes sin fuego interior. Y cuando por fin encontró una manifestación de fe humilde, entusiasta y generosa, la encontró en un pagano. 2 veces, nos dice el Evangelio, fue que Jesús se admiró de la fe de una persona. Y veamos que no fue de un fiel creyente, no fue de un discípulo suyo, no fue de un sacerdote del templo, sino de un pagano, de nuestro humilde centurión romano y también de aquella mujer sirofenicia que se acerca de Tiro y Sidón para pedir un milagro para su hija. Lejos estaba aquel centurión de imaginar que su plegaria se repetiría en nuestros templos todos los días cuando se celebra la Santa Misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Ojalá que Jesús hoy, al mirarte, se llene de alegría y de admiración al ver cuán grande y humilde es tu fe. Verdaderamente Dios es maravilloso, y una de las cosas más extraordinarias que ha puesto Él a nuestro alcance es la fe. Y la fe, hermanos y hermanas, puede mover montañas. No perdamos más tiempo en divisiones. Dejemos de mirar con recelo y de reojo. Dejemos de murmurar y señalar. Dejemos de dividir y de separar. Cambiemos nuestras espadas por arados. Cambiemos nuestras lanzas por podaderas. Jesús vino al mundo, no para levantar una espada, sino para ponerse a arar. Jesús vino al mundo no para atravesarnos con una lanza, sino que vino para podar el corazón humano. Jesús no ha venido a separarnos, sino a unirnos en un solo cuerpo y en un solo espíritu.
en este hermoso Adviento que estamos empezando, alimentemos más nuestra fe y siguiendo el consejo del profeta Isaías, caminemos en la luz del Señor. San Francisco Javier ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.